Hola trotamundos, bienvenidos, bienvenidas a Un Gran Viaje. Soy Pablo Strubel, autor de la web y el libro Cómo preparar un gran viaje y organizador de las jornadas de los grandes viajes. Y en este podcast quiero compartir la experiencia y aprendizajes de gente que ha hecho increíbles viajes de varios meses o años. ¿Empezamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, espero que muy bien. Ya vuelvo aquí una semana más. Pablo Strubel te saluda al otro lado del micrófono desde Madrid, donde estamos editando este nuevo podcast. Un podcast muy viajero, el que nos encontramos hoy aquí y que acaba mal. Bueno, a ver, acabar mal no acaba mal, pero muchas veces me decís... No, es que parece que viajar siempre sea cosas positivas, todo, al final todo es como buen rollo. Bueno, es que muchas veces los viajeros, cuando estás haciendo un viaje largo, pasan tantas cosas buenas que relativizas mucho las malas. Las malas, claro que pasan. Pillas diarreas, a veces te roban, en fin, o te quedas incomunicado o la tarjeta de crédito no te funciona. En fin, te pueden pasar mil y una cosas. Lo que pasa es que lo que le pasó a Juan Torres en Vietnam fue que le atropellaron un camión por detrás cuando iba en moto. De milagro vivió y de milagro no perdió la pierna. Así que después de 11 meses de viaje que estuvo, pues su viaje no acabó de la manera en que él le hubiera gustado. Juan había empezado, como os decía, 11 meses antes, allá por octubre de 2016, es un viaje un poco lejano en el tiempo. Él dejó su curro y se lanzó a probar a viajar sin haberlo hecho mucho antes, ¿no? De mochilero y demás. Se lanzó a viajar haciendo autostop, a viajar haciendo couchsurfing, comiendo en puestos callejeros, intentando gastar muy poco porque quería... disfrutar de lo máximo posible en el tiempo de su viaje. Empezó viajando por América del Sur porque pensaba que era una buena idea para hablar en su lengua materna en ese rodaje inicial. Visitó Brasil, Argentina, Chile, Bolivia, Perú y Colombia, y desde allí ya luego saltó a Oceanía, a Nueva Zelanda y Australia, y luego pues al sudeste asiático. Y tras recorrer varios países, Indonesia, Singapur, Malasia, Tailandia y Camboya, pues llegó a Vietnam, donde se alquiló una moto y tuvo ese accidente. En fin, en el programa de hoy vamos a hablar de todo esto, vamos a hablar largo y tendido del accidente, de las consecuencias, de qué ha supuesto, de cómo está él a día de hoy. Y ya os avanzo que es una persona súper positiva, muy alegre, que ha sido un gustazo entrevistarle y saber de cómo ha acabado ese viaje o cómo ha continuado, mejor dicho, porque a raíz de ese viaje ha escrito un libro que se llama Un viaje a la vida y acaba de estar varios meses viajando por Vietnam, acudiendo a visitar al médico que le salvó la pierna después de varias operaciones. En fin, que yo creo que es una entrevista que vais a disfrutar mucho. Yo disfruté mucho charlando con él. Le conocí a raíz de una recomendación. Me la hizo Dani Q, el viajero que lleva ya, creo que son 9 o 10 años viajando en bicicleta y que, varios de ellos en tratamiento con un cáncer, o sea, una historia también bastante potente que debéis conocer seguramente o que os invito a que conozcáis. Está en la página web de las jornadas de los grandes viajes. Él dio una charla, o si queréis escuchar una entrevista un poco antigua, en el número 44 le entrevisté cuando llevaba 5 años. Ha pasado bastante desde entonces, por eso os remitía a la charla de las jornadas de los grandes viajes, que estuvo muy bien. Pero en este podcast, en el 44, que lo hice en 2020, charlo con él en persona y fue una conversación estupenda. Bueno, pues él... Dani Q me recomendó que hablara con Juan y eso he hecho. Así que os dejo ahora con la entrevista, disfrutadla mucho, yo creo que lo haréis, y si os apetece colaborar con el libro de Juan y saber más de su viaje y de sus historias y demás, pues os dejo el enlace
en la entrada que escribo en ungranviaje.org siempre, o podéis, bueno, consultarlo buscando en Google Un viaje a la vida. Pero eso seguramente será al final del programa, y también, si podéis, pues ponerme vuestra opinión en iVoox o en Spotify, que ahí se puede, en ponerlo como la opinión sobre qué os ha parecido el programa y el viaje de Juan Torres. Y si os apetece, pues compartirlo, enviárselo a quien os queráis, o si lo citáis en redes sociales, citadnos, o quiero decir, si lo compartís en redes sociales, soy ungranviaje_org, y así lo puedo compartir yo también. Venga, un saludo. Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Pablo, muy bien, encantado de estar aquí contigo. Pues el placer es mío, y lo primero de todo, enhorabuena, porque acabas de publicar un libro, tu primer libro, si no me equivoco, de los grandes viajes que vamos a hablar hoy. Y lo primero, preguntarte por ese libro, qué ha supuesto hacerlo, por qué te has planteado hacerlo. Digo yo que tengo unos libros publicados y sé que es un trabajazo enorme. Pues la verdad es que sí, es un trabajazo enorme, pero yo estoy súper ilusionado, súper contento. ¿Por qué decidí escribir un libro? Es una pregunta que me he hecho muchas veces mientras lo escribía. Pero bueno, es verdad que hay una historia detrás de este libro que es, como se titula, Un viaje a la vida, porque fue mi primer viaje como mochilero. Que lo dejé todo para cumplir, como se dice, un sueño, y que después de 11 meses pues se convirtió un poco en una pesadilla con un accidente muy grave. Y bueno, pues yo contaba mi viaje por un blog, luego en las redes sociales, y bueno, siempre me ha hecho ilusión escribir un libro, y dije, ¿por qué no condensarlo todo en este primer libro, que esperemos bueno, yo no sé si sea un éxito, para mí ya es un éxito publicarlo, pero por lo menos que tenga buena aceptación y poder decir que es el primero de algún otro, ¿no? En el podcast de hoy vamos a estar hablando de ese viaje, de otro viaje posterior, de dos grandes viajes. Y sí que me gustaría preguntarte cómo te sientas y cómo eliges las anécdotas que incluir en un libro, porque un viaje de 11 meses, que fue ese primer gran viaje, que fue 2016, 2017, ahí suceden historias cada día. Sin embargo, en un libro, a no ser que quieras que sea como el Quijote, hay que centrar mucho el tiro, hay que elegir mucho. ¿Hay algunas anécdotas que hayas tenido que dejar fuera, que te haya dado pena? Sí, he tenido que dejar cosas fuera. La verdad es que para ser un primer libro creo que es bastante extenso, tiene 65 páginas, pero la verdad que está o sea, no es con mucho espacio, muchas letras, o sea, entre capítulos hay, como dice mi maquetador, hay mucho aire, que el libro no se te hace pesado, los capítulos son cortitos, pero sí he tenido que dejar algunas cosas fuera, porque como tú dices, no voy a contar mi día a día, pero he contado básicamente anécdotas, pues, que me parecieron, que para mí en su momento de realizarla, o sea, o anécdotas o experiencias que a la hora de realizarlas fueron potentes, como subir mi primer 6000, como realizar la ayahuasca, el descenso de la carretera de la muerte en bicicleta, recorrer Nueva Zelanda en una furgo. Bueno, no sé, como sueños que se iban cumpliendo ahí, y que digo, tengo que intentar transmitir esto a través de las palabras. Bueno, un poquito de estas anécdotas o de este viaje es lo que vamos a hablar hoy. Un viaje que se inicia en octubre de 2016, y lo primero es preguntarte qué te lleva a lanzarte a emprender ese viaje, que además, si no me equivoco, era un viaje sin fecha de vuelta, probando como el estilo de vida nómada, o sea, de repente un estilo de viaje muy libre, cuando además, si no tengo mal entendido, tú no eras muy viajero. Cuéntanos un poquito qué te lleva en ese octubre de 2016 a emprender este viaje. Bueno, muy viajero, no mochilero. Nunca había viajado como mochilero. Había hecho viajes, pues lo típico que creo que hemos hecho todos en Europa, en Francia, Alemania, Inglaterra, visitar ciudades, pero no más de 15 días, ¿no?
Entonces, yo vivía en este momento en París, como trabajando como fisioterapeuta, y bueno, pues llegaba a los 30 años. Y entonces empecé a sentir que, no sé, que era como que 30 años, que no estaba feliz con lo que estaba haciendo. Y no sé, empecé a sentir como que necesitaba un cambio y hacer algo, y en ese momento pues te llegan señales o que tú quieres interpretar como señales, como de repente ves un vídeo de alguien que viaja haciendo couchsurfing, que viaja haciendo autostop, que te demuestra que viajar no es tan caro, y yo digo, oye, pero me están mandando señales, yo quiero hacer eso es posible, no conocía nada de todo eso, y empecé a investigar, a informarme, y bueno, un día, lo cuento en el libro, un día tomé la decisión, dije, quiero experimentar qué se siente estando un día aquí, mañana en otro sitio, vivir en la incertidumbre, y bueno, y una vez que esa semilla ha empezado a germinar en tu cerebro, es difícil sacarla de ahí. Sí, sí, pero de repente te lanzas eso, a un estilo de viaje muy, muy libre, eso, haciendo autostop, del que más hablaremos un poquito más adelante. Te habrías preparado un poquito, aparte de esa parte de inspiración, de ver a otras personas que estuvieran haciendo viajes así? No sé, pensando en la ruta, los ahorros, no sé, vacunas. ¿Recuerdas cómo te preparaste? Sí, sí, claro que lo recuerdo, bastante, pero ya te digo, fue bastante improvisado. Al final, bueno, tomé la decisión como un año antes y ya empecé como a comunicarlo a la familia y a los amigos. Entonces, pues la gente te va como orientando. Ah, pues mira, hay esta persona que está pensando hacer algo parecido. Y al final, a la hora de irme, coincidí con, y éramos tres chicas, otro chico y yo a la hora de coger el primer vuelo, ¿vale? Pero antes de llegar allí, pues lógicamente vacunaciones, pues, yo no sé cuántas vacunas me puse, pues eso que dejé mi trabajo a finales de agosto de ese año, y durante todo el mes de septiembre pues estuve poniéndome vacunas, mirando un poco itinerarios, pero muy poco. Lo único que tenía era el primer vuelo que llegaba a Río de Janeiro. Me pillé un hostel para las primeras noches y a partir de ahí quería que el viaje fluyese. Pero fíjate si era tan inexperto que me cargaba la mochila con lo que yo creía que iba a pesar, y me iba a pasear por aquí, por Almería, por el paseo marítimo, practicando cómo era llevar la mochila por la ciudad, porque aparte de mi periodo en los Scouts hace mucho tiempo, pues nunca había andado con una mochila. Así que, bueno, bastante nervioso, bastante inexperto, pero ya te digo, aparte de las vacunas, de hecho, lo dejé tanto lo de las vacunas que hubo alguna que me puse el día antes de irme, ¿sabes? Como la triple de la rabia, la tercera me la tuve que poner incluso fuera de plazo o antes del plazo por ponérmela, por no llevármela, en fin, un poco un caos, pero bueno, al final vas aprendiendo conforme vas viajando, y una de las cosas que yo creo que en mi libro se aprecia es como al principio voy con muchísimo miedo de todo, de salir del hostel, de la mochila, de ir por las calles sin mirar el móvil y demás, y que llevando cosas de más en la mochila, y poco a poco va aprendiendo, y el viaje te da las claves. Sí, fíjate, yo también mi primer gran viaje, el que hice por la Ruta de la Seda, fue con 30 años. Yo creo que ahí hay un hito, ¿no? La crisis de los 30 dicen. A ti veo que igual también te llegó, ¿no? En ese momento. Hablabas de los miedos en ruta, pero ¿no tenías incertidumbres o, bueno, eso, preocupaciones antes de la partida? ¿O lo viste como muy claro que era lo que tenías que hacer y tragaste saliva y tiraste para adelante? No, 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 yo estaba literalmente cagado. Es decir, con cada persona que hablaba, era como, estás loco, ¿dónde vas? Dejas tu vida después de 4 años y medio en París que habías construido con tu clínica. Em,
o sea, los miedos infundados por la gente, los míos propios de decir, pero ¿y si esto no te gusta? ¿Qué estás haciendo? ¿Y si te pasa algo? ¿Es peligroso? ¿Estoy loco? Es decir, todas las preguntas eran noche tras noche en la almohada dando vueltas como diciendo, madre mía, ¿en qué momento se te ocurrió esto? Ya. Oye, decías que la ruta no estaba muy clara, hablaremos de ella contando anécdotas y vivencias, haremos un repaso, pero empezó por América. Tal vez eso sí que fue lo único que tenías así como clarísimo. ¿Por qué empezaste por ahí? Bueno, sí, porque pensé que empezar por países donde se habla mi mismo idioma para iniciarme en el mundo del mochilero creo que era una buena idea. Es decir, si encima tengo que hablar inglés con gente que ni siquiera entiende inglés, como puede ser el sureste asiático Yeah. o estos países. Empecé por Brasil, que bueno, estuve poquitos días, pero que te entiendes perfectamente hablando castellano con portugués. Y nada, y luego es verdad que te facilita muchísimo las cosas el poder entenderte, porque, por ejemplo, luego estuve en Nueva Zelanda y me costaba la vida entender a los neozelandeses. Oye, empezaste desde, como decías, hiciste Brasil, Argentina, Chile, Bolivia, Perú y Colombia, ni más ni menos de América del Sur. Y una de las características de tu viaje es que querías hacerla en autostop. Cuéntanos un poquito cómo fue la experiencia de hacerlo, porque aquí en España tenemos muchos miedos a montarnos en vehículos de desconocidos. Nos va a pasar mil y una cosas malas siempre. Y me gustaría saber un poquito cómo fueron esas primeras experiencias y cómo te animaste a hacerlo. Bueno, primero te hago un apunte y es que no es que quisiera hacerlo en autostop, es que yo quería viajar de la forma más económica posible para poder Vale. prolongar mi viaje el máximo tiempo que fuese posible. Entonces, el autostop era una forma de llegar de un punto A a un punto B sin gastar apenas dinero. Y al principio, pues lo mismo, muchos miedos, muchos prejuicios, muchas ideas en la cabeza. Y nuestras primeras experiencias fueron en Argentina y la verdad es que nos fue genial. O sea, recorridos que a lo mejor se tardan 2 horas, pues tardábamos 3, contando las horas de espera. Gente que decía, pues si vais hasta allí, yo voy hasta allí. Todo el trayecto, a lo mejor eran 6 horas con ellos en el coche. Tuvimos una experiencia súper buena con un camionero que se llamaba Jimmy, que nos llevó como 1000 kilómetros en su camión, que estaba Hola. prohibido porque era de productos inflamables. Y bueno, un espectáculo que iba preparando el mate mientras conducía en el hornillo. O sea, imagínate el espectáculo. Luego alguna experiencia, bueno, negativa. Recuerdo un día en el norte de Argentina que nos dejaron en un peaje y absolutamente nadie paró, ni siquiera cuando nos acercábamos a preguntarle, o sea, subían las ventanillas para no nos dejaron ni Joder. decirles vamos Sí. hasta tal sitio o acercarnos, aunque sea media hora donde sea, pero nada. Y al final, pues nos tocó coger las mochilas, empezar a andar y llegar hasta el pueblo más cercano. Pero bueno, al final de eso es vivir en la incertidumbre porque dices, bueno, hoy mi idea es llegar aquí. Llegaré, no llegaré, con qué gente compartiré coche y como tú dices, la mayoría de las veces gente súper amable, súper simpática, otros viajeros que han dicho, yo estuve en tu lugar hace muchos años, viajé también haciendo tu estado, así que te he visto y por supuesto que te llevo, así que muy bien, muy bien. Qué guay. Si ahora volvieras a hacer el viaje con más presupuesto, por ejemplo, ¿usarías el autostop? ¿O fue un único recurso para ahorrar dinero? No, lo usaría, porque creo que era una forma muy buena de conocer gente, al final incluso alguna vez nos han llevado venga, pues veniros y os invitamos a comer, invitamos a cenar, que conozcáis a la familia y al final es una forma también de integrarte en el país o sí, de conocer a las personas.
Y a mí eso es lo que más me gusta de los viajes, la verdad. Al final es Mm. conocer a las personas, su cultura, eh, a mí es lo que me llena. Sobre todo, además, en un entorno en el que, como decías, te puedes comunicar y hablar con todo el mundo y que fluya, ¿no? La cosa. Otra cosa es hacer autostop, pues en países en los que igual no puedes comunicarte bien. Y ahora estaba pensando que estuvimos, Iciar y yo, viajando por Turquía y claro, ahí la comunicación llegaba un momento en que fuera de las palabras básicas ya no podías hablar con nadie, pero ahí que en América sobre todo, ¿no? Que puedes hablar, comunicarte fácilmente, preguntarles de todo. De hecho, no sé si alguna de las personas que te llevó en autostop sigues en contacto con ellas, o sea, como que se pueden convertir en amigos y todo. Sí, sí, así es. Algunos de ellos sí sigo. Por ejemplo, con Jimmy el camionero seguimos en contacto ahí por Facebook. De vez en cuando nos escribimos y estoy deseando a ver si le puedo enviar el libro porque él sale. Y sí, lo que tú dices, en algunos países la conversación y si las personas no hablan inglés, pues se queda en Real Madrid, Barça y las cuatro cosas de cortesía que ellos conocen y la verdad que ahí yo siempre pienso que si hay intención y hay ganas de comunicarse, la comunicación llega. Pero sí es verdad que subido en un coche en el que no hay mucho tema del que hablar, pues es más difícil. Pero, por ejemplo, si quieren dar alojamiento y quieren ser hospitalarios contigo, eh, vamos a encontrar la manera de comunicarnos. Sí, así es. Oye, Juan, antes el viaje que empiezas solo, o sea, el viaje lo empiezas solo, aunque dices que en el avión ibais 3 viajeras, hablabas en plural. ¿A ratos ibas acompañado? ¿Cómo era tu día a día viajero en esos meses iniciales, al menos de América Latina? Bueno, de los 5 meses y medio que estuve por América Latina y México, 4 estuve acompañado de Harry. Harry es un chico que conocí totalmente de forma, bueno, en Casual. París, casual, pero muy casual. Es una anécdota bastante graciosa que también cuento en el libro cómo nos conocimos. No quiero hacer spoilers. Pero bueno, fue en una especie de fiesta organizada por una amiga para solteros, Ujú. para que sus amigas solteras conociesen a sus amigos solteros, pero sus amigas solteras no vinieron y solo fuimos chicos, y literal. Y Vaya plan. Harry y yo empezamos a hablar por casualidad y bueno, resulta que teníamos la misma edad, él era francés pero de padres emigrantes españoles. Le conté mi proyecto para finales de año de irme, congeniamos súper bien y que luego siempre decíamos los dos que al día siguiente la gente preguntaba, oye, ¿cómo fue esa fiesta? Y los dos decíamos, pues conocí a un tío de puta madre y es como, pero un tío, no iba a conocer tía. Y nada, 1 o 2 meses antes de irme me escribió y me dice, oye Juan, soy bienvenido en tu viaje, que es una ilusión que siempre he tenido y no conozco a nadie que me quisiera acompañar y tal. Y le dije, venga, pues vente, no nos conocemos mucho, si sale bien, para adelante, si no, cada uno por su lado y ya está. Entonces los 4 primeros meses sí estuve acompañado por Harry, fue una maravilla empezar mi andadura como mochilero con alguien como él porque nos entendíamos súper bien. Además, como los dos hablábamos francés, cuando sentíamos que nos estaban intentando engañar o timar, pues pasábamos al francés y decíamos, ¿sabes? Como nos están intentando timar, esto Muy no bueno. huele bien, vámonos, tal. Y nada, y pues se convirtió en mi hermano, porque fueron 24/7 junto a él, haciendo autostop, en autobuses de no sé cuántas horas, haciendo couchsurfing, hosteles de mala muerte, y bueno, y muchas anécdotas que viví con él y luego ya sí, luego por ejemplo ya para el Amazonas peruano fui solo, Colombia fui solo, México fui solo, ya empezó otro viaje, pero siempre digo que nunca estás solo, o por lo menos en mi caso, la gente me decía, pero te vas solo y yo siempre he conocido a otros viajeros, no sé si es porque soy muy sociable, pero muy pocos días de los casi 11 meses que estuve viajando me he sentido realmente solo o he estado
sabes que yo iba con esa idea también un poco de viajar solo, de estar, y al final hay tanto viajero, tanto mochilero o couchsurfing, es muy fácil conocer gente. Oye, me gustaría precisamente preguntarte por Couchsurfing, que también comentaste que lo habías descubierto, que no lo habías utilizado, esa plataforma que nos permite alojarnos en casa de desconocidos que amablemente nos ceden un huequecito en su sofá o a veces en alguna habitación privada, sin finalidad económica, no como Airbnb o otras plataformas. Esta es gratuita. Cuéntanos un poquito qué te aportó el viajar con Couchsurfing y cómo fue la experiencia en global. Para mí fue el descubrimiento, porque eso de poder alojarte con personas que viven en esa ciudad o en ese pueblo, que te lo pueden enseñar, que te abren las puertas de su casa de forma desinteresada, a cambio de compartir experiencias viajeras o no sé, o de cocinar una tortilla como yo hacía siempre para agradecer. A mí me explotó la cabeza porque en un mundo en el que estamos, en el que todo se basa en el dinero, al final tengo una habitación y la pongo en Airbnb. Aquí, por ejemplo, en España creo que lo haríamos así. Mucha gente, el poder a viajar gratis y sobre todo conocer gente, porque ahí sí te puedo decir que de Couchsurfing tengo amigos que han venido a verme, a Almería, que incluso, bueno, cuando luego ya contaremos, pero tuve un accidente y estuve hospitalizado, cambiaron un amigo que cambió incluso su itinerario por Europa para pasar por Granada, donde yo estaba hospitalizado, para verme, y es como, wow, ¿sabes? Una persona que conocí a través de una app, pero que para mí es más que una app, es como una comunidad. A mí me encanta, y luego yo, claro, lógicamente lo he practicado también siendo anfitrión, y he conocido gente maravillosa que está viajando y a la que le puedo enseñar mi ciudad, hablarle de la historia de Almería o llevármelo de tapas, ¿no? Oye, igual en nuestro entorno viajero ahora está más normalizado, pero cuando lo cuentas a alguien que no es del entorno viajero, digo, le dice, no sé a ti, pero a mí me decían, ¿cómo? ¿Que te quedas en casa de un desconocido? ¿Cómo? ¿Que te pueden robar? ¿Que te puede hacer de todo? Y tú pensando, bueno, es que si no confío en esa persona, o sea, qué bonito confiar en las personas, pero lo mismo le puedo hacer yo a él, ¿no? Él me está metiendo en su casa. ¿Cómo ha sido cuál es la reacción de la gente que no es viajera cuando le cuentas esto? Pues exactamente la que dices, pero estás loco, Bueno, hay gente que ya en España no viajaría o no he viajado nunca en BlaBlaCar, que digo, bueno, pasarán cosas como en todo, pero en general tienes reseñas de otros viajeros, pues lo mismo con Couchsurfing tienes reseñas de otros viajeros, tal. Pero yo flipaba al principio porque yo tenía muy pocas reseñas, lógicamente nunca había viajado haciendo Couchsurfing, y por ejemplo llegué a Foz de Iguazú, recuerdo perfectamente, Facundo nos abre su casa. Bueno, chicos, esta es mi casa, aquí tenéis vuestro cuarto, tal, que me tengo que ir, que tengo una cosa que hacer, como si estuviese en vuestra casa, y se va. Hola. Y es como, pero si no nos conoce de nada, es decir, somos dos totalmente desconocidos. Bueno, y luego el gran Facundo resulta que era guardaparques de las cataratas de Iguazú y nos invitó a conocerlo una hora antes de que el parque abriese, y fue como, chicos, ¿os importa hacer mi trabajo y abrir el parque? Y nosotros era como, qué broma, gratis, visitando la garganta del diablo solo. Bueno, así, experiencias así que no vives cuando vas de hotel, que no vives cuando vas de hostel, y que para mí, bueno, tengo muchas experiencias del libro, son gracias a Couchsurfing y todas, algunas no negativas, pero sí algún mala experiencia de no sentirme cómodo, sí me ha pasado. ¿Por qué, por ejemplo? ¿Tienes alguna en mente? Sí, bueno, tengo una en Singapur, era un chico indio
Y la verdad es que era muy majo, tenía muy buenas reseñas y llegué y perfecto, me había preparado un pollo ahí al curry buenísimo, una botellita de vino, cenamos, tal. Y luego, pues, insinuó, quizá un poco pasándose de la raya, porque él era gay, era homosexual y, bueno, no me sentí cómodo, se lo comuniqué, él me pidió disculpas y nada, hasta ahí, ¿vale? Pero claro, yo digo, esto seguro que a una chica le pasa más a menudo, que se insinúa o tal. Y luego el chaval era de verdad un encanto y le dije, tío, hay aplicaciones para esto y hay aplicaciones para dar alojamiento. Es decir, no confundas aplicaciones, porque para mí en este caso se desvirtúa un poco la comunidad Couchsurfing. Ya. Bueno, igual no quería ligar a priori, digamos. Lo que pasa es que igual le resultaste atractivo, ¿no? Y lo mismo con chicas o, bueno, que pueda pasar que, bueno, que conoces a alguien que de repente, oye, que te cae muy bien y que dices, pues igual surge algo, ¿no? No sé, Sí, pero no quizás pensando mal. no, estoy totalmente de acuerdo que por qué no puede surgir algo con alguien, con un huésped o con una afición de ecosurfing, pero llevando tan poco tiempo y, ¿sabes? Y como insinuaciones cuando ya te he dejado claro que no y no sigas insistiendo. Entonces ya ahí y ya le dije, y luego ya pues hablando, pues, tío, es que eso, la primera noche, no sé, que todavía no hay confianza, pues me sentí incómodo y me dijo, ojo, perdona, no sé qué tal, así que bueno, ya está. Pero Bueno, no, guay. en general todo, incluso en Australia hice couchsurfing nudista. ¿Cómo? Couchsurfing nudista, yo A ver, esa. No entré a sé un, si está en el libro, pero cuéntanos ahora. bueno, entré a un perfil y ponía que él hacía nudismo, es decir, que él por su casa iba desnudo. Y yo le Hala. contacté y le dije, mira, yo estoy acostumbrado a hacer nudismo aquí en las playas de Ah, Almería. mira, sí. Y me dijo, pues si no tienes problema, adelante. Y efectivamente llegué a Cairns, me recogió en el coche, llegó, ahí tienes la ducha, salgo de la ducha y digo, bueno, pues ¿ahora qué hago? No me he visto. Y efectivamente llego a la cocina y estaba allí Paul desnudo preparándome el desayuno. Y Qué fue guay. como, pero de verdad fue, yo creo que de los huéspedes, de los que más, ¿cómo decir?, más respetuosos han sido. Ujú. Estábamos en bola y él en ningún momento o sea, me sentí incómodo ni nada, la verdad Ya, ya. que una experiencia más y él me contaba, por ejemplo, que había tenido una pareja de coreanos que desde que estuvieron alojados en su casa siempre, siempre estaban desnudos después de vuelta en Corea, ¿no? Qué bueno, ostras. Sí, sí, la verdad es que es precioso lo de Couchsurfing porque al final te metes en la cultura, ¿no? En la casa de alguien, pero también en su cultura, ves cómo vive, cómo decora su casa, qué cosas tiene y qué no. Mm. También pensando en los países ricos, pero también en los pobres, ¿no? Que hay lugares que, a veces, no sé, tal vez hayan alojado que dices, ostras, esta gente tan humilde, con tan pocos medios, pero aquí me hacen un huequecito. Y bueno, aprendes cómo viven, ¿no? Que eso es súper, bueno, interesante del hecho de viajar. Sí, me pasó en Yogyakarta. Una chica que se llamaba Erna tenía una habitación solo para Couchsurfer. Yo había sido como su huésped número 100 o cerca del 100. Y era súper humilde. Por las noches, de hecho, veíamos las ratas pasar por la cocina. Y claro, yo le decía, ¿y por qué no monetizar esto, no? Es decir, y ella me decía, mira, bueno, ella me contó una historia de que gracias a Couchsurfing había podido cumplir su sueño de viajar por India, porque consiguió el dinero para los pasajes, pero no tenía dinero para alojamiento, transporte y demás, y gracias a Couchsurfer pudo visitar India. Entonces ella quiso devolver como ese favor y tenía una habitación disponible y fue una experiencia maravillosa. Además estaban haciendo el Ramadán, hice el Ramadán con ella y su madre. Y bueno, me llevó a visitar templos, me llevó a sitios donde los turistas no llegan. Allí era yo el único extranjero y fue una experiencia maravillosa. Y como tú dices, wow, los que menos tienen son los que más dan de corazón.
Qué guay. Oye, volvemos, si te parece, que nos hemos ido dando saltos con Couchsurfing hasta Indonesia. Volvemos a América Latina. Estuviste, como decíamos, empezaste por Brasil, luego Argentina, Chile, Bolivia, Perú y Colombia, serpenteando, supongo, un poco por los Andes. Y me gustaría preguntarte un poquito si tienes alguna pasión, alguna afición que desarrollaras a lo largo del viaje, porque al final también un viaje así da mucho margen, ¿no? No sé si te gusta la montaña, por ejemplo, o alguna cosa así, porque los Andes deben ser un territorio increíble, ¿no? Para dar rienda suelta a este tipo de actividades más aventureras. Pues la verdad es que sí, soy, como decía antes, de pequeño he sido scout y me gusta mucho la acampada, el senderismo, la montaña. Y bueno, allí en Sudamérica viví actividades que nunca hubiese soñado, como subir a un volcán activo en Chile, eh, Vale. viendo lava en ebullición por primera vez. Eh, Andé sobre un glaciar, el glaciar Viedma, allí también en la Patagonia Argentina, pues fui a ver el Fitzroy, que era como wow. Hice mi primer 6000 cerca de La Paz. También hice la Cordillera Blanca de Perú, o sea que Sí. me quedé bien a gusto, sí. Oye, ¿cómo es eso de subir un 6000? Porque a mí también me gusta mucho la montaña, pero nunca he hecho alpinismo. Debe ser algo bastante duro, no sé. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cuál fue ese 6000 que subiste? Fue el Huayna Potosí, un capítulo como que en mi libro que es lo más duro que he hecho en mi vida o algo así se titula. Ostras. Y sí, a ver, el tema es que en Bolivia todo está alto. Ya La Paz ya está a 4000 metros, con lo cual el campo alto desde el que salimos ya estaba a 5000. Y Ostras. dices, bueno, al final es un desnivel de unos, no, incluso más alto, menos de 1000 metros lo que sube durante 5 o 6 horas. Y bueno, pues es verdad que al pasar ya, cuando llevas 3 horas andando en la nieve con crampones, yo lo describo así en el libro, era como, mi mente era incapaz de pensar nada, en nada, solo era un paso y otro paso, un paso y otro paso, íbamos enganchados con cuerdas, Harry, el guía y yo, y era, ya está, anda, mirando al suelo, no pienses en lo que te falta porque si no, no llega, ¿no? Y de hecho, cuando de repente escucha al guía, llegamos, lo conseguimos, fue como, ¿qué? No me lo creo. O sea, yo Ya. estaba ya pensando en tirar la toalla, muy cansado, y eso, y es muy gracioso porque nos vamos a lo que es la cima, y como un punto allí donde todo el mundo se echa fotos, nosotros fotos no se veía nada porque se había nublado, entonces, bueno, digo, tendremos que grabarnos un vídeo por lo menos diciendo que estamos aquí, que alguien nos crea. Y de la emoción, de lo duro que había sido conseguir llegar hasta allí, cuando voy a hablar en el vídeo me pongo a llorar. Tengo un nudo en la garganta que no había sentido hasta que voy a hablar, y es como... Y entonces, menos mal que Harry sí puede hablar, porque yo estoy como, lo más duro que he hecho nunca, no sé qué. Y el vídeo me parece muy gracioso porque es como, pero si no dices nada, o sea, estoy todo el rato secándome las lágrimas con los guantes, y el guía Silveri diciendo, lo logramos, estamos felices. Y yo, sí, estamos felices, pero llorando. Oye, ¿se sube de noche para llegar al amanecer o alguna cosa así, o es una ascensión diurna? Esa es la idea, sí. La idea es llegar arriba y ver amanecer, pero nosotros, ya te digo, íbamos subiendo con un cielo totalmente despejado, con una luna llena preciosa. Incluso hay momentos en los que se ve La Paz desde arriba, y la ciudad de La Paz, y de repente, una hora antes de hacer cima, llegaron las nubes, lo cubrieron todo, estábamos bajo una niebla súper espesa. Hay una foto en la que se ve un poco la luna detrás de la neblina, pero amanecer, nada, no vimos nada. Lo peor es que nos habían enseñado una foto 2 días antes,
con un amanecer precioso, con todas las cordilleras montañosas y fue como un Juan, es que las expectativas son muy malas. Sí, realmente eso es algo que hay que manejar muy bien, ¿no? Muy bien. Intentar, sí, ver cuanto menos mejor, porque luego, el cerebro es capaz de generar eso, unas expectativas. Sí, y luego a veces no disfrutar del camino porque estás solo a la espera de lo que va a llegar cuando llegues arriba o cuando veas ese amanecer o esa puesta de sol y lo bonito es disfrutar cada paso, cada momento, si puedes, porque si vas sufriendo, pues... No es plan. Oye, de los Andes, de las montañas, también bajaste o disfrutaste del Amazonas peruano. ¿Cómo es esa región del mundo tan diferente, tan salvaje, supongo? Es que sobre todo a mí lo que me impactó cuando estuve 2 o 3 días por allí haciendo una especie de, pues, una expedición, era el sonido tan estridente que hay todo el tiempo de insectos, de grillos, es como si estuviesen multiplicado por 10 el sonido normal de un grillo y todo el tiempo hay se escuchan sonidos diferentes de monos, que dice, ¿eso qué ha sido? ¿Qué ha sonado? ¿No? Y para mí como experiencia sonora y luego yo soy un aracnofóbico de pro y, ¡Ostras! y sí, para mí era un reto mayúsculo ¡Ostras! entrar allí y de hecho una de las noches volvimos de hacer una ruta en canoa donde nos alojábamos y con la linterna veo que la pared del lodge, digamos, de la cabaña donde nos quedábamos, como que brillaba, reflectaba, como si tuviese un vestido de lentejuelas. Y le pregunto al guía, ¿qué son esas luces? Y me dice, son los ojos de las arañas que reflejan la linterna. Y le digo, ¿te estás quedando conmigo? Y me dice, no. No, Y no. digo, yo no duermo ahí. Bueno. Dormí porque me daba más miedo dormir fuera, pero Ostras. wow, a mitad de la noche te despiertas y ves tu mosquitera, varias arañas sobre la mosquitera y tus por Dios que estén todas por fuera porque si no me voy a morir. Pero no conseguí dormir mucho aquella noche. Bueno, Bueno, oye, qué aquellas valiente de noches. todas maneras afrontar ese miedo porque si no uno se pierde, toda la parte de la experiencia del Amazonas, en las que además, no sé si estuviste conectado con otros mundos gracias a la ayahuasca allí o no. Sí, hice un ritual de ayahuasca muy, muy potente. Por lo menos yo lo viví así. Fui un día, hice ayuno, estuve allí tranquilo y a la noche hice el ritual, me tomé la bebida y para mí fue... Yo no estoy acostumbrado a drogas, digo, quizás fue como una droga alucinógena y a alguien que esté acostumbrado a otro tipo de estupefacientes no le impresionará tanto, pero para mí fue literalmente, yo lo cuento como abrir un tercer ojo y con ese ojo poder viajar en el tiempo y en el espacio a donde yo quisiera, pero muy real, muy... Esto no es un recuerdo porque me estoy viendo a mí con mi familia y yo no puedo estar viéndome desde fuera si es un recuerdo, ¿no? Entonces Voilà. fue muy, muy potente, me enseñó cosas, incluso me pareció verme a mí en otra vida y es como, hostia, eso era yo, ¿no? No sé, un poco... Me faltó algo más de explicación por parte del chamán con el que no llegué a congeniar mucho, porque creo que luego las cosas que decía eran cosas como muy evidentes. Como, sí, he visto que tu familia te echa de menos. Lógicamente, hace 5 meses que me fui, mi familia me está echando de menos. Pero para mí la experiencia en sí, quizás sin entender el significado de alguna de las cosas que vi, fue muy guapa, muy guapa. Me gustó mucho, la verdad. ¿Qué duró? ¿Toda una noche? Sí, fueron varias horas. A mí se me pasó como si hubiesen Joder. pasado media hora, pero ya te digo, luego, a ver, agradable no fue porque vomité, tuve que ir al baño, me limpié totalmente.
pero el rato que estás con esas visiones o con ese viaje, a mí, bueno, yo sentía a veces felicidad, a veces estallaba a reír o explotaba en llanto, muy, muy heavy todo. Juan, vamos a seguir avanzando geográficamente, si te parece, y de América diste el salto a Oceanía, estuviste por Nueva Zelanda y Australia. ¿Qué cambio, no? Tuvo que ser pasar de unas culturas cercanas, latinas, al mundo anglosajón en esas islas. ¿Cómo fue el tránsito por allí? ¿Qué hiciste? El cambio fue brutal, sobre todo porque pasé a Nueva Zelanda, que es de los países mejor organizados, mejor, o sea, está todo perfectamente. Yo en mi caso alquilé una furgoneta y decidí visitar, por ejemplo, en Nueva Zelanda, las dos islas, visitarlas en furgo, que creo que es la manera perfecta de hacerlo porque el país está muy preparado para eso, para encontrar duchas por €1, para que puedas estar varios días sin necesidad de ir a un camping y demás. Y la verdad, pues eso, pues de repente había pasado ¿cómo llamarlo? Por ejemplo, en Bolivia, pues la carne no conserva en ningún momento la cadena de frío, está allí colgada de vete a saber tú cuánto tiempo con mosca alrededor, a la pulcritud, no sé, las calles limpias, las calles modernas de Auckland, no sé, las carreteras en perfecto estado de Nueva Zelanda, Australia con sus precios desorbitados. El cambio fue muy heavy. Y yo siempre digo que me fui pronto de Oceanía porque me gasté más en esos mes y medio que estuve en Oceanía que en los 5 meses y medio anteriores por Sudamérica. Quizá también porque alquilé una furgoneta y tal, pero por ejemplo en Australia, que estuve 15 días recorriendo la costa este, wow, el presupuesto volaba, ¿sabes? Hacer actividades allí no tenía nada que ver con hacer actividades en Sudamérica y es como, bueno, sí, voy a hacer snorkel en la gran barrera de coral, pero snorkel, no voy a bucear porque si no se me va la vida, se me va el presupuesto entero. Y a nivel humano, ¿qué tal fue la experiencia? Porque nos contabas eso de lo mucho que te gustaba estar en contacto con gente en América, en Australia y Nueva Zelanda. ¿Siguió un poquito eso o cambió? Sí, siguió, pero sí es verdad que bueno, viajando en la furgoneta en Nueva Zelanda tuve menos contacto con Claro, neozelandeses. sí. Más contacto era con otros viajeros, con otros, sí, bueno, otra gente que iba en furgoneta o en caravana. Y luego en Australia, y además lo cuento en el libro, creo que fue la primera vez que realmente sentí la soledad. Hubo días en los que no conseguí hablar con nadie, que también está bien, era como Juan, ya lleva más de 6 meses de viaje, ya está bien tener días de estar contigo mismo, ¿no? Pero a mí tengo un nivel bastante correcto de inglés, pero por ejemplo, hablar con australianos con el acento Aussie, me costaba, ¿no? Entonces, al final, con otros viajeros sí, conocí muchos argentinos, franceses o incluso españoles, pero me costó más en esas culturas conocer locales. Una chica de Sydney que era amiga de otra amiga y fui con ella a un partido de rugby y tal, pero ya te digo, a veces era como que me hablaban y, espera, espera, un poquito más lento, repíteme, que me está costando, que vengo de 6 meses de estar en países en los que hablaba español, aunque hubiese conocido a otros viajeros con los que hablaba inglés. Ya. Oye, cuando estabas en Nueva Zelanda, si no tengo mal entendido, falleció tu abuela. Me gustaría preguntarte cómo viviste eso. Fíjate, yo en mis 4 abuelos han muerto cuando yo estaba de viaje. Me gustaría saber un poco cómo fue tu experiencia.
pero tus 4 muertos han fallecido porque estás de viaje porque no paras, Pablo. Ya, o sea, eso es, bueno, mala suerte, pero efectivamente, sí, Sí, que ha sí. sido No, algo a digerir estando fuera, claro. es difícil porque además es que me pilló en la antípoda de España, ¿sabes? Quizás me hubiese pillado en otra, en otra zona, yo hubiese intentado volver, pero fue algo muy curioso porque yo sentí algo. O sea, yo lógicamente, por aquel momento yo viajaba sin internet en el móvil. Yo me movía con Maps.me, que es una aplicación que no necesitas conexión, te bajas los mapas previamente en el móvil y fuera y preguntando a la gente y eso me encanta. Entonces, en ese caso, con la furgoneta sí tenía una tarjeta con pocos datos para ocasiones especiales, por si me perdía conduciendo, lo que fuese. Y esa mañana me desperté y sentí que algo no iba bien. Yo había hablado con mi madre hace unos días, que tu abuela se encuentra regular, pero bueno, nada que hiciese presagiar eso y no sé por qué me desperté, le escribí a mi madre y le pregunté directamente, hola, la abu está bien. Y veo que mi madre de responder muy rápido a WhatsApp, perdón, y veo que tiene doble tick azul y no me ha contestado. Y dije, uff, vaya presentimiento, no sé qué pasa aquí. Le escribo a mi hermana y mi hermana ya efectivamente me lo confirmó en un audio y fue como si me diesen un golpe en el pecho, ¿no? Un dolor muy grande. Resulta que yo le había escrito a mi madre en el momento en el que ella estaba hablando con su hermano que le había dicho que volviesen, que mi abuela acababa de fallecer. Es decir, ella colgó el Joder. teléfono y estaba mi mensaje ahí, ¿no? Algo muy heavy. Con mi abuela había una conexión muy especial. Una de las cosas que hice en ese mes y medio antes de irme fue disfrutar mucho con ella, estar todos los días yendo a verla, sacándola al paseo marítimo, a la playa, me la llevaba de cerveza. Era como, oye, voy a disfrutarte, ¿no? Porque para mí despedirme de ella antes de hacer el viaje era una de las reticencias que tenía, ¿no? E incluso con Chapka, con el seguro con el que yo viajaba, les contacté y me repatriaban a casa. Era una de las cosas que cubría el seguro y me lo planteé, pero al final era mucha locura. Eran 2 días viajando. Yo cuando llegase a Almería ya habrían enterrado a mi abuela. Así que al final decidí quedarme, despedirme de ella desde allí, escribiéndole una carta y una carta que luego mi hermana leyó en el funeral y bueno, pues la gente me contactó para darme las gracias por las palabras y fue mi forma de despedirme. Al final, yo creo que nosotros tenemos que seguir viviendo nuestros sueños o haciendo lo que queramos y son circunstancias que pueden pasar, que sabemos que en el viaje se pueden dar y bueno, nunca estar preparado, pero estar consciente de que eso puede ocurrir, ¿no? No sé qué piensas tú, cómo fueron esos fallecimientos de tus seres queridos estando de viaje, cómo lo asimilaste. Pues mira, para el último de todos, que fue el de mi abuela que vivía en Barcelona, algo muy parecido a lo que te pasó a ti en el presentimiento, Uh-huh. porque me tocó cuando estaba en Pakistán y de repente dije, algo ha pasado. Y eran unos días que había estado sin cobertura y sentía esa necesidad de conectarme porque estaba pensando, algo ha pasado, algo ha pasado. No porque mi abuela estuviera enferma, pero ya era muy mayor. Y fue conectarme y empezaron a llegar los mensajes, bueno, de WhatsApp de que había muerto. Y Uh-huh. fue como, Es muy ostras, heavy. en cierta manera lo he sabido. O sea, tenía esa como ansiedad de necesito conectarme sin saber muy bien por qué, vaya, porque a mí me gusta en la medida de lo posible desconectar bastante en los viajes, pero ahí como que había algo, ¿no?, que me hacía falta. Y luego comentando un poco lo que dices, pues al final la mejor manera de afrontar la muerte es sacándole todo el jugo que se pueda a la vida. Pues lo que tú hiciste antes de irte, estar con tu abuela, disfrutar con ella, salir, porque una vez se muere, pues mira, llegó el momento, ¿no? Pero sobre todo intentar aprovechar cuando estamos todos con vida, sacarle el máximo jugo, ¿no? Y pasar el máximo tiempo con cada uno de ellos. Y eso es lo que en general he intentado hacer.
sobre todo Sí, con los abuelos que son en general unas personas tan queridas, ¿no? sí, yo de hecho al final agradecí el haber hecho ese viaje porque claro, yo vivía, los últimos 4 años yo vivía en París y lógicamente yo venía a Almería 1 o 2 veces al año, una semana en la que tienes que ver a todo el mundo. Y luego yo cuando tenía vacaciones, lógicamente digo, si mis vacaciones viviendo en París son para volver a Almería, no voy a viajar. Entonces la utilizaba para viajar. Entonces esa preparación del viaje y ese mes y medio que estuve aquí me sirvió para pasar un tiempo de calidad con ella. Entonces dije, mira, me fui y no estuve en sus últimos meses, pero si hubiese estado en París tampoco hubiese estado y no hubiese tenido ese tiempo de calidad del que pude disfrutarla. Así que así es. Mm. Bueno, después de Nueva Zelanda y Australia, das el salto al sudeste asiático, a esa región, bueno, para mí tan apasionante, tan diversa, ¿no? Estuviste en Indonesia, Singapur, Malasia, Tailandia, Camboya y Vietnam, donde sufriste un accidente de moto importante del que hablaremos, pero no me gustaría dejar de preguntarte un poco por esos primeros meses en el sudeste asiático. ¿Cómo fue? Porque antes nos hablabas del salto de Sudamérica o Latinoamérica a Australia como un lugar súper organizado, limpio, pulcro. ¿Cómo fue el salto a otras culturas como las del sudeste asiático? Pues exactamente al contrario, ¿no? Es como, wow, y de repente ahora ruidos, claxon, olores por la calle, puestos callejeros, gente en todos lados, la cultura del tonto el último en cuanto al tráfico, un choque brutal, ¿no? Esos contrastes son maravillosos, pero hasta que te acostumbras te crean una explosión en la cabeza, ¿no? Pero de repente eso, llegué a Bali, que bueno, Ujú. dentro de tal, pues Bali hay mucho viajero, mucho europeo. Allá por 2017 empezaba a estar de moda, no es lo que es ahora Bali, pero fue, no sé, lo que te digo, bueno, he vuelto a, he vuelto a los precios baratos, he vuelto a la comida Sí, callejera, he vuelto a esto, sí. vale, guay, guay. Bueno, que eso era más la filosofía inicial de tu viaje, ¿no? Por la pervivencia en el tiempo. ¿Qué recuerdas o qué grandes hitos ahí hubo en esos meses por el sudeste asiático, por estos países que he mencionado antes? Una vez que salí de Bali, que además Bali lo viví con unos amigos y fue un poco como unas vacaciones, es decir, vinieron y claro, me adapté a su ritmo de estamos de vacaciones, queremos visitarlo todo, queremos hacer mil cosas, porque en un Qué viaje largo, diferente, ¿eh? Qué diferente, sí, sí. sí, yo, claro, en el libro lo describo, digo vacaciones en Bali, la gente dirá, pero vacaciones, si llevaba 7 meses de vacaciones, Sí. digo, no. Cuando tú estás haciendo un viaje largo y tienes que gestionar dónde dormir, dónde comer, cómo llegar hasta allí, dónde te alojas, dónde no sé qué, para mí no es unas vacaciones, no un viaje de disfrute, o sea, lo disfrutas, pero al final se convierte en una especie de trabajo en el que tienes que tener unas rutinas constantes para poder que luego haces visitas y conoces cosas y haces turistadas, lógicamente, pero para mí cambia muchísimo, ¿no? El tener poco tiempo para ver en 15 días todo Bali o decir, no, voy a mi ritmo y tal. Entonces después pasé a la isla de Java una vez que mis amigos se fueron y otra vez volví al couchsurfing, volví a la anécdota que te comentaba antes de dormir en casa de Erna. Y ahí, por ejemplo, también vi amanecer sobre el volcán Bromo y además iba buscándome mucho intentaba evitar todos los timos del turista y era como, wow, he aprendido porque cuando llegué a Brasil seguramente me hubiesen timado varias veces y aquí ya yo sé que yo quiero llegar aquí y no quiero ir en un autobús de mochileros, quiero ir en un autobús local que cuesta Mm, 10 veces menos, quiero llegar mm, hasta aquí yo caminando, no quiero que me lleve un jeep y que esté mm. aquello lleno de turistas, etcétera, etcétera.
Y la verdad Bueno, es pero que esos timos no son facilidades, ¿no? Adicionales para sí, bueno, gente que no quiere complicarse mucho la vida, ¿no? O así lo veo yo, por sí, ejemplo, Tailandia, esto funciona mucho así, ¿no? Pero para gente que no quiere complicarse la vida, oye, me vienen a buscar al hotel una furgoneta con otros guiris de puta madre porque hablo con uno, con otro, no sé qué. Claro, te cobran muchísimo más caro, pero... sí, no estimo, pero es que, por ejemplo, para ir a ver el volcán Bromo, me había informado un poco, había leído en blogs que se podía hacer por tu cuenta, qué tal, y, y muchas veces allí, por ejemplo, en un autobús, yo me bajé del tren, coge un autobús, digamos, urbano, que te lleva y te bajan en un sitio. Y allí hay una agencia de viajes no, aquí somos los únicos que llevamos, que Sí, es subimos verdad, eso al sí, sí, pueblo sí. y yo digo, no puede ser, si yo he leído otra cosa, que sí, que aquí no hay. Entonces, claro, los de la agencia estaban con pinchos con el autobús no había parado en la parada que tenía que parar, había bajado allí y había dicho, es Joder, aquí. ya. Y yo cogí mi mochila, ellos ya no eran tan simpáticos, bueno, pues vete, pero que sepas que no vas a poder subir y coges tu mochila, anda, o sea, doblas la esquina y efectivamente allí hay una parada de autobús con otros viajeros, pero que no te Sí, llevan, sí, ¿sabes? Que esto es eso como que sí es un engaño, eso es exacto, que te clarísimo, ¿no? intentan Sí, vender sí, el sí, pack sí. completo, que luego he caído en algunos de esos, que yo iba ya me las sé todas y llegué a Bangkok y, y me curtieron por todos lados y dije, pues no, todavía me queda que aprender. Pero bueno, a mí me fascinó, me fascina el sudeste asiático y bueno, igual que se ha escuchado más de Bali, pues Java me sorprendió muchísimo. Me sorprendió después volver a Singapur. De repente esto es más Qué limpio que contraste, Europa ¿no? Sí, 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 o más brutal limpio ahí, que sí, Nueva sí, sí. Zelanda. ¿Qué ha pasado? Y luego vuelve a Malasia y es como, vale, eso era algo exclusivo, ¿no? Y por ejemplo, Malasia fue un país que me sorprendió porque no estaba nada de moda, había muy poco turismo y tiene lugares maravillosos. Y su gente, A mí me encanta, sí, sí, precisamente por eso, porque es como el gran olvidado de la zona y luego tiene una diversidad cultural brutal, una comida espectacular, muy tiene de rica. todo, jungla, playa, montaña, Islas buceo, bah. paradisíacas a un precio Sí, sí, irrisorio, sí. sí, sí, sí. Yo soy muy fan de Malasia, sí. Yo también. De hecho, bueno, en otro viaje que hice, después dije, voy a volver por allí. Bueno, ¿y por dónde seguiste? Después de Malasia, Tailandia, ibas tirando al norte, ¿no? Sí, sí, hacia el norte, sí, claro. iba subiendo. Tailandia, que bueno, ahí tuve un reencuentro con mi familia. Qué guay. Mi madre ya decía, llevo 9 meses sin verte, ya está bien. Y le dije, bueno, pues venir a Tailandia, que yo creo que es el país en el que más podéis, no sé, que está más preparado para el turista, Sí, ¿no? sí, sí. Pero le dije, pero con mis condiciones, vamos de mochileros, autobuses nocturnos, no Sí, hicimos hombre. no autostop, pero autobuses nocturnos, nada de agencias que nos busquen viajes caros, vamos nosotros mismos a la estación y compramos el autobús y vamos con los locales, etcétera, etcétera, y maravilloso. La verdad es que Ostras. convertir a mis padres y a mi hermana en mochileros me encantó, me encantó. ¿Y a ellos lo llevaron bien? ¿Les Ellos encantó también, también? es verdad que coges un autobús nocturno desde Cachanaburi hasta Chiang Mai y cuando llegas a Chiang Mai dices, mira, déjame dormir todo el día porque no he dormido a ojo en el autobús con las luces estas de neón, Es- pero guay, no sé. La verdad es que ellos hicimos actividades muy chulas y se lo pasaron. A ver, luego hicimos actividades de turistas, ya te digo, incluso pues fuimos a una reserva de elefantes, siempre teniendo cuidado que fuese una reserva en la que eh, se cuidan estos animales. Y fue, wow, qué pasada ver elefantes o hacer snorkel, incluso en las pipis, bueno, no sé. Bueno, es que eso hay que hacerlo. Claro, todas esas cosas no son turistadas, esas, ostras, bien hechas, Bien hechas, claro, claro, jo, claro. son una flipada. Sí, no, además, Oye, el día con los elefantes nos pegamos una panza de reír porque mi madre se quedó en el barro, venía un elefante por detrás, no había manera de sacarla. Bueno, luego la contábamos y mm, una anécdota buenísima. mm,
¿Para ti qué supuso que vinieran? Pues para mí una alegría, porque era como, bueno, mis padres ya han entendido que voy a estar viajando largo tiempo Claro, por y eso que te si quieren, preguntaba, sí. que si quieren verme no voy a volver, sino que son ellos los que tienen que venir. Y la verdad es que muy guay que se adaptasen a mí. Luego, incluso, fíjate, estando en la isla de Koh Tao me puse malo y con una gastroenteritis y es como, qué guay, porque la otra vez que me he puesto malo he estado solo y ha sido una puta mierda y ahora están aquí mis padres y por lo menos tengo ese consuelo, ¿no? De alguna manera. Oye, tema médico, ahora que lo dices, yo tengo ahí ganas de hablar contigo de ese accidente que desde el principio nos has contado que sucedió en Vietnam. Tema médico, ¿qué otras cosas te han ido surgiendo? Porque has dicho, las otras veces que estuve enfermo, que a veces en este podcast solo hablamos de las cosas buenas, parece, y en se el nos viaje, olvida de las malas. no, y en ¿Qué el viaje sucedió? hay momentos en los que, en los que dices, ¿qué hago aquí, no? No, pues básicamente han sido gastroenteritis. La más gorda la pillé en Bolivia y lo peor es que fue en una comida y luego al rato tenía que coger un autobús de 12 horas hasta La Paz. Y fue penoso porque Se manifestó en el autobús, digamos. una hora antes de Dios irnos mío. a cogerlo, sí. O sea, me atiborré a medicamentos, a Fortasec, Sí. y dije, señor, que me duerma y no me entere, porque si no voy a tener que ir todo el camino con el culo apretado. Y bueno, y los autobuses bolivianos no son como yo creo que si no has estado en Bolivia no te lo imaginas, pero es viejos, llenos de polvo, o por lo menos aquel, con familias enteras de bolivianos durmiendo en el suelo, porque venden más pasajes de los que permiten y la gente duerme en el suelo, sin baño y nada, esperar a que haga la parada de rigor y yo no me atreví ni bajar en la parada, Harry sí, y bueno, me dijo que era el sitio más asqueroso en el que había tenido que ir nunca con un apretón y bueno, llegamos a La Paz, íbamos malísimos, primer hostel que encontramos, le dijimos si nos quedamos podemos, porque era temprano por la mañana, podemos ya coger nuestra cama, Podemos dormir usar el baño, y por usar el favor. baño y nos dijeron sí, dijeron toma nuestro dinero y estuvimos 2 días del baño a la cama y de la cama al baño. Joder. Esa fue Los porque dos lo pillasteis, además. sí, además tenemos claramente, fue una comida que se llama mondongo y nunca más la volveré a probar. Esos son intestinos, ¿no? O algo así. Sí, nos habían O recomendado callos, que era sí. súper típico del mercado allí en Sucre y dijimos, venga, pues no nos vamos a ir sin probar la comida típica, nosotros somos mucho de probar gastronomía local. Y yo creo que cuando le preguntamos a las mujeres, dijo, mira, me quedaban los restos que iban a ir para el perro, pero se los voy a poner a estos dos. Y, y fue bastante duro ese viaje. Putada. Luego, otra vez, otra gastroenteritis muy ligera en México, pero el problema es ese cuando estás o haciendo autostop o cogiendo autobuses largos y en cada parada necesitas bajar y ya el conductor Sí. incluso viene a avisarte, hemos parado por si necesitas. Digo, vale, ya se ha dado cuenta que estoy bajando y que por lo menos me está esperando. Sí. Y nada, y esa en Tailandia fueron las 3 únicas veces. Yo siempre digo que si yo no llego a tener mi accidente, porque para estas cosas, lógicamente, yo no contacté con mi seguro. Pues ya está, pues comida blanda, suero y demás, y poco más. Yo siempre digo, aparte de por el fallecimiento de mi abuela, yo no había contactado ni seguro para nada. O sea que imagínate, ¿no? Oye, cuéntanos si te parece, porque nos hemos quedado un poco en Tailandia, pero ya entrando en Camboya y Vietnam, ¿cómo fueron esos últimos países? Pues mira, en Camboya decidí irme a un retiro de yoga y meditación porque yo me daba cuenta, tuve alguna experiencia, por ejemplo, en Chile, hice un temazcal en un fin de semana que fuimos como de sanación y tal. Y yo me daba cuenta que cada vez necesitaba más tiempo conmigo, la meditación cada vez me atraía más. Bueno, y por esto que yo no llamo casualidades, sino causalidades, conocí a una chica alemana, me habló de este sitio,
las fechas para las que había disponibilidad me venían bien y dije, venga, voy a probar esto, ¿no? Un retiro. Y para mí fue algo muy potente conectar con mi espiritualidad allí. Una semana sin nada digital, sin teléfono, sin relojes, meditando, haciendo yoga. Yo era un alcayata, pero bueno, poquito a poco iba con el entrenamiento. Sobre todo teniendo charlas con otras personas que quizás han venido aquí porque están en el mismo momento, ¿no? Por la noche algunas veces nos ponían documentales o películas sobre minimalismo. Yo digo, joder, es que yo llevo un año viviendo con lo que llevo en una mochila y no he echado de menos nada, ¿no? Tantas cosas necesitamos. Fue muy potente para mí. Entonces salí de ese retiro y llegué a Vietnam, y en Vietnam pues me di cuenta como que todo el mundo viajaba en moto. Era como, conocí varios mochileros en el couchsurfing en el que estaba y se habían comprado una moto. Aquí todo el mundo vende motos por Facebook, no sé cuánto, tal. Y dije, tío, pues esto me da la oportunidad, ¿no? De ir más a mi bola y hacer esto que quiero, ¿no? De no estar dependiendo de horarios, de que alguien me levante o no si hago autostop, de autobuses. Y voy a pasar por zonas más rurales, no tanto ir de un punto turístico A a un punto turístico B. Y dije, venga, pues me compro una moto. Sí, para eso está guay, la verdad. Lo que pasa es que supongo que entraña unos riesgos, ¿no? ¿Cómo fue el viaje? O sea, ¿qué te dio tiempo a ver y qué sucedió con la moto, que tuviste un accidente? Pablo, no me dio tiempo a ver nada. A la hora de saliendo de Ho Chi Minh, la antigua Saigón, al sur de Vietnam, un camión me llevó por delante. Hostia. Me enganchó. No, yo no le he hecho la culpa 100% al camión. Yo iba muy nervioso, era el primer día, etcétera, etcétera. Aunque después del accidente, lógicamente, le he dado 1001 vueltas hasta que comprendí que todo pasa por algo. Bueno, yo iba conduciendo y de repente digo, ¿qué pasa? Y miro, no controlo la moto, miro para atrás y el camión estaba enganchado a mi mochila. Entonces, nada, yo supe que iba a caer, caí lo mejor que pude, intentando evitar que la moto me cayese encima, y de repente me siento que no me puedo mover, que estoy atrapado. Yo creo que me he luxado la cadera, y de repente siento que el camión se mueve y digo, hostia, que estoy debajo del camión. Hola. No me había dado ni cuenta, ¿no? Con el estrés de los primeros momentos de una caída. Creo que tú has tenido alguna que otra caída con la moto también, ¿no? Sí, pero leve y autoproducida, digamos. Nada, sí. Tío, tonterías. Ya. No, estamos hablando de algo muy serio, me parece. Sí, el problema es que el camión había frenado cuando se había dado cuenta de que yo me había caído, pero me había frenado con mi pierna debajo de la rueda. ¡Buah! Si yo caigo hacia el otro lado, seguramente levanto la moto, digo, qué caída más tonta, y sigo. Pero caí hacia el lado malo y con la suerte de que solo me pilló la pierna, porque si me llega a pillar la cabeza, pues no te lo estoy contando. Claro. Entonces, bueno, pues cuando me doy la vuelta, la escena que veo de sacar de una pesadilla. Yo creo, de hecho, lo cuento en el libro, que yo cierro los ojos pensando que esto es una pesadilla y que me voy a despertar porque literalmente estoy viendo mi tibia y mi pie colgaba. Entonces, claro, yo como fisioterapeuta de primera dije, se me ha acabado el viaje, se me ha acabado, luego dije, lo mismo pierdes la pierna, y luego pensé, como nadie te auxilie, lo mismo mueres aquí. Joder, ¿y cómo siguió los minutos, horas después de eso? ¿Cómo te llegaste al hospital? ¿Cómo fue todo? Pues yo siempre digo que dentro de la mala suerte de tener un accidente, pero que es algo que pasa, por eso se llama accidente, no es esperado, todo lo que me ocurrió fue buena suerte. Es decir, me auxiliaron. Que yo conozco gente que en esos países están echados a la cuneta, chao, y el problema ya es de otro y no me meto yo en ningún marrón. Entonces me auxiliaron tanto el conductor como el copiloto, llamaron a una ambulancia, como
estaba a las afueras de Ho Chi Minh, pues lógicamente desde que llamaron a la ambulancia, en 10-15 minutos llegó la ambulancia, a mí se me hizo eterno, o sea, yo pensaba que había pasado mucho más tiempo, pero sé que fue ese tiempo. Sí, sí. Me llevaron a un hospital privado que había a 10 minutos de donde había tenido el accidente. Tuve la suerte de que no me estaba desangrando porque no había tocado ninguna arteria principal. Y incluso cuando, bueno, vi que movía los dedos y todo, o sea que a nivel neurológico había tenido suerte también. Y nada, en el hospital vino el cirujano, se presentó, le dije, yo estaba consciente en todo momento y nada, incluso le hice como una broma, le supliqué que me salvase. Bueno, le dije, save my leg, please, I'm a very good dancer. Le dije que era muy buen bailarín. No sé en qué momento saco el humor en esa situación. Hombre, sí, resiliencia, ¿no? Exactamente. Adelante, claro. Y él me dijo que iba a intentar hacerlo lo mejor posible, pero que no me podía prometer nada. Entonces yo entro al quirófano con mucho miedo. De hecho, así empieza mi libro, contando que tengo mucho miedo porque entro al quirófano y no sé si me van a amputar la pierna. Y nada, pues milagrosamente al salir mi pierna sigue ahí, con un fijador externo que es como una especie de antena parabólica súper aparatosa. A la semana mi seguro de viaje me repatria a España, en un viaje que es una odisea de 30 horas, en el que tengo que ir todo el tiempo tumbado, vienen dos enfermeras conmigo, en fin. Llego a Granada porque me tenían que hacer injertos de piel y aquí en Almería no lo hacen, entonces me ingresan allí en el PTS, se dan cuenta que llevo infección, tengo que pasar varias veces por quirófano para limpiar la infección, más tarde para hacerme los injertos de piel una vez la infección superada. Al final me tiro 1 mes y medio hospitalizado. Y yo siempre cuento que para mí eso fue de lo más duro, aparte de, por supuesto, la rehabilitación y el pensar que no estaba todo ganado, que en cualquier momento podía venir una infección y me tenían que amputar. Haber pasado de estar 11 meses o 10 meses y medio viendo el mundo con mis ojos a estar 1 mes y medio encerrado en una habitación de hospital con la misma vista todo el tiempo y sin poder salir, porque como tenía infección, pues no me dejaban salir afuera del hospital. Aún recuerdo el día que una enfermera me dijo, venga, cógete la silla de ruedas y que te saque tu madre y sentí los rayos de sol en mi piel y fue como, wow, ¿cómo no valoro algo tan sencillo como sentir los rayos de sol o ponerme de pie cada mañana? O entonces, bueno, para mí ese accidente es el gran maestro, ¿no? El viaje y el accidente son mis grandes maestros de vida. Oye, se me ocurren 1000 preguntas, muchas de ellas están en el libro, así que tampoco vamos a desvelarlas, pero ¿qué era exactamente lo que te había pasado? Es una, y otra, dices que tuviste una infección, ¿qué es lo que sucedió? ¿Cómo, o cuál era a consecuencia de qué? Exactamente, te refieres a la lesión que tuve. Sí, que te rompiste tibia, peroné, la cadera, ¿qué es lo que fue? Fractura abierta de tibia y peroné con pérdida de tejido, es decir, parte de la piel se quedó en el asfalto de Vietnam. De la piel, tejido adiposo y demás, por eso mi pie colgaba. Entonces el fijador externo lo que hacía era mantener ese hueso unido, que al final me lo acabaron quitando para ponerme un clavo dentro de la tibia con 4 tornillos, que es lo que llevo todavía. Claro, eso se queda ya de por vida, ahí dentro de ti. Hay cirujanos en los controles, ¿o no? Sí, exactamente. Hay cirujanos que dicen que lo retirarían, pero ya te digo yo que para que yo vuelva a pasar por quirófano sin necesidad va a pasar tiempo, porque no tengo, o sea, desde el accidente hasta estar completamente restablecido, recuperado, pasé 9 veces por quirófano. 9 veces por el tema de la piel y claro, esto. como me había quemado la piel y bueno, y la herida estuvo abierta y expuesta, de ahí fue que tuve que pasar 3 o 4 veces para hacer limpiezas profundas para la infección que había llegado al hueso y por eso no consolidaba.
Y luego ya, pues, los injertos de piel, quitar el fijador externo, poner el clavo intramedular, pues, se le suma esas 4 más las 3 de limpieza, pues, y luego alguna más que me dejó por ahí. Bueno, las dos de Vietnam, claro. Una para salvarme la pierna y otra para también hacer una limpieza de la herida. Joder. Sí, sí. Qué barbaridad. La verdad es que, bueno, por otro lado, qué afortunado. Bueno, ¿cuál es tu situación actual? Han pasado ya unos años. ¿Cómo has quedado o tu pierna de todo esto? Vida normal y bueno, pues hago deporte. Ayer estuve jugando al fútbol, juego a voliplaya, mucha bicicleta. De hecho, bueno, no sé si quieres hablarlo ahora, pero el siguiente viaje... Sí, me encantaría, claro. Bueno, 5 años después, completamente recuperado, decidí que había que volver a Vietnam, a darle las gracias al cirujano que me salvó la pierna, a la couchsurfer que también estuvo todo el rato, venía todos los días al hospital, me ayudaba mucho con temas de traducciones y demás, y decidí recorrer Vietnam, que me había quedado con las ganas, pero ahora utilizando mis 2 piernas en la bicicleta, que para eso la había salvado. Y ese fue el viaje que empezó a finales de 2022. Cuéntanos un poquito cómo fue, o no sé si te diría cuéntanos el final, cómo fue el reencuentro con el médico, porque lo esperaba, habías estado en contacto, ¿cómo había sido este tiempo? Sí, bueno, antes de irme le escribí un email y le dije, no sé si te acuerdas de mí y tal, y me dijo, sí, claro que me acuerdo, tal. Y cuando le dije cuándo llegaba, pues me dio cita directamente y nada, pues nos abrazamos, bueno, yo lo abracé, él se quedó como, wow, Sí, qué claro. fusividad, ¿no? Y nada, y le estuve explicando, incluso me hicieron una radiografía y me estuvo diciendo cómo estaba todo y tal. Y luego le conté mi locura, le llevé algunos regalos, le llevé jamón ibérico, le llevé algunas cosas así de España. Y nada, le conté mi nueva idea, mi nueva locura y me dijo, pero no quiero verte aquí otra vez. Digo, no, espero que no, no tener que Sí. verte. Y bueno, y la verdad, incluso me hicieron una entrevista en el hospital que se volvió muy viral en Vietnam y fui famoso en Vietnam. ¿En serio? ¿Te iba reconociendo la gente o algo así? Me iba reconociendo y gente que conocía me decía, pero yo esa historia la he leído o esa historia la he visto en la tele. Ostras, qué Hicieron bueno. un TikTok con mi historia que tenía, que me lo mandó un seguidor y yo digo, pero 200.000 visualizaciones, no sé cuántos comentarios, de los que no entendía nada porque está todo en vietnamita, pero era como, pero Claro, qué claro. locura esta. Sí, sí. Sí. Y la verdad que, bueno, lo conseguí. Hice recorrí 2.000 kilómetros en Vietnam, de sur a norte. Y cuando crucé la frontera al lado, fue como, wow, lo he hecho. He pedaleado. Hace 5 años que estaba llorando por volver a caminar y he conseguido volver aquí. Y, o sea, nunca lo hubiese soñado en 2017 cuando tuve el accidente, que iba a poder conseguir eso. Y ahí sí fue enfrentarme a los miedos. Te puedes imaginar, ¿no? El día saliendo de Ho Chi Minh en mi bici, pasando por los mismos lugares donde tuve el accidente, Hostia, adelantándome. lo hiciste, sí. Sí, sí, no pasé por el mismo lugar. Ya. Dije, voy a cambiar el itinerario, por lo que sea. No vamos a ser tan tontos de tropezar 2 veces la misma piedra. Pero fueron los 45 kilómetros más tensos en bici de mi vida. O sea, iba con el culo bien cerrado y cada vez que me adelantaba un camión, y ya sabes, si estás en Vietnam, sabes cómo son con los claxons. Sí. Tienen un amor que no consigo entender y claro, todo el día claxon, todo el día autobuses, camiones, motos adelantándome, yo conduciendo por el carril moto y diciendo por Dios que nadie se pegue mucho y nada, agotador, pero más de los nervios y del estrés y de la tensión que por el camino en sí. Ya. Oye, ¿qué recuerdas o cómo han sido estos años? Porque tú te ibas de viaje sin fecha de retorno, cambio de vida, replanteamiento vital, llevabas 11 meses de viaje y de repente sufres este accidente que debió ser un bofetón a nivel físico y emocional. ¿Cómo ha sido este periodo de varios años
bueno, que ha sido de ti en este intervalo? O sea, ¿cómo has gestionado el hecho de estar, entre comillas, forzado a abortar tu viaje y a renunciar, en cierta manera, a esa nueva vida que estabas empezando a vivir? Sí, porque yo siempre digo que en este libro ese viaje para mí fueron los meses más felices de mi vida. Me di cuenta que eso de estar en un sitio, estar a gusto y quedarte, y si no estás a gusto, coger la mochila e irte a descubrir otro sitio, era un estilo de vida que yo quería llevar, que me hacía feliz. Y efectivamente el accidente fue un golpe de realidad. Pasé de ser fisioterapeuta a ser paciente de fisioterapeuta. Era como, wow, mi vida ha cambiado un giro de 180 grados, pero tenía muy claro que si volvía a caminar y quería volver a viajar, quería volver, no sabía si iba a poder viajar tanto tiempo, pero sabía que quería volver a viajar. Me vino la oportunidad de trabajar en algo que me permitía no tener que ir a una oficina. Me hice community manager llevando redes sociales de festivales de música. Uh-huh. Porque, bueno, un amigo mío era director de un festival que iban a hacer aquí en Almería. Me dijo, oye, te está viendo que controla un poco de redes durante tu viaje. Si te molaría, probamos. Yo soy un apasionado de la música. Es la otra de mis pasiones junto con los viajes. Y nada, probamos mientras me rehabilitaba, y luego cuando se celebró el festival, que fue un éxito y tal, y ellos me dijeron, entendemos que ya estás más o menos recuperado, quieras volver a ser fisioterapeuta, pero nosotros nos gustaría que siguieses con nosotros. Yo le dije, no, a mí esto de poder trabajar desde donde quiera, cuando quiera, y además me gustan mucho las redes sociales, porque como te comentaba, soy una persona muy sociable y tal, muy sociable, pues me dediqué a eso durante ese tiempo, y yo a lo mejor seguía haciendo viajes, otro estilo de viajes más cortitos, pero posteaba desde Marruecos, yo decía, no son vacaciones, yo sigo trabajando, pero trabajo por la mañana y por la tarde me voy a visitar las mezquitas o me voy a ver Marrakech. Uh-huh. Y entonces, bueno, adapté, ¿no?, a viajes más cortitos, pero mi espíritu viajero seguía pidiendo. Yo creo que este viaje de volver a Vietnam fue como, no, ya. Bueno, a todos nos pilló el COVID por ahí por medio. Sí, es verdad. Ostras, es verdad que hubiera pasado. Bueno, sí, bueno, no se sabe. De hecho, el COVID fue el que me hizo iniciarme en los viajes en bicicleta, porque yo digo, necesito viajar, no puedo salir de España, ¿qué puede haber? Y entonces, hablando con Raymond de Otra Vida es Posible, no sé si lo conoces. Sí. Pues me sugirió, oye, ¿por qué no te haces el camino mozárabe? Y digo, oye, entonces me hice, mi primer viaje en bicicleta fue ese, desde Almería hasta Santiago, en pleno 2020, con todos los albergues cerrados. Entonces tenía que llevar todo conmigo, la tienda de campaña, y ahí nació mi amor por los cicloviajes. Fíjate, yo hice algo parecido también, y para mí fue la consagración también de los viajes en bici. Justo cuando abrieron en junio estuve 4 meses por España. Nos hemos debido cruzar Seguro, por ahí. Seguro. Pero qué diferente y qué bonito es lo de viajar en bici, ser autosuficiente, eso, cargar con tu tienda de campaña, tu, hornillo para cocinar, acampar en mitad de la nada, ¿no? Oyendo ruidos que al principio acojonan un poco, pero que luego los integras y es la parte de la belleza, al menos para mí. En futuros viajes que te planteas, como este que mencionabas de Vietnam, ¿te planteas que la bici sea el medio elegido o te apetecería, crees, seguir alternando con otros? No, yo ya que he probado tanto el Camino de Santiago como el sudeste asiático en bicicleta, creo que es difícil que me baje alguien de la bicicleta, porque primero lo que comentas, ¿no? El dormir en cualquier parte, el ser autosuficiente, me parece una pasada. Y sobre todo creo que el ritmo de la bicicleta es el ritmo ideal para conocer la cultura, conocer personas, porque solo tienes que frenar y estar
estás a la misma distancia, o sea, estás muy cerca de la persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el sudeste asiático con la bici, yo he pasado por sitios en los que nunca había pasado un turista. Entonces, he estado días, bueno, ¿qué te voy a contar a ti? Que has viajado por países en los que los turistas no frecuentan, ¿no? Y con la bici me encanta eso, me encanta el que es muy fácil entrar en una cafetería y que la gente se asombre de verte allí, de repente aparece todo el pueblo a ver quién es este individuo y luego eso, pues la gente súper amable, te ven ahí como que vas sufriendo, piensas, mira el pobre tico este que no tiene ni para una moto. Sí, eso para mí es casi lo más que te acerca más, porque todo el mundo ha montado en bici o todo el mundo ha tenido una bici y sabe lo esforzado que puede ser, ¿no? Entonces de repente te ven ahí llegar cansado, sudado, además en el sudeste asiático, yo no he pedaleado por ahí, pero tiene que ser, lo del calor tiene que ser infernal. El calor entonces como que todo el mundo querrá ayudarte, ¿no? Sí, no, hay la amabilidad y la hospitalidad del sudeste asiático han superado con mi expectativa con creces, porque es que, ya te digo, estar durmiendo en mitad de la nada y de repente escucha una moto, tú con tu pensamiento occidental dices, ¿quién viene? ¿Me van a echar? ¿Qué he hecho? Y de repente abres la tienda de campaña y aparece un tipo con manta y me dice, por si tenías frío, y es como, no, muchas gracias, o con comida, Ostras. o con Sí. o venir a decirme, me pasó, creíamos que iba viajando con dos belgas y creíamos que según Maps.me debería haber como una especie de cabañita de estas que hay entre arrozales, pero no la encontramos y nos metimos debajo de unos árboles en un huerto. Y de repente pues aparece el dueño y nos va a echar, ¿no? O sea, aquí en España tú te metes en un huerto y te dicen, fuera de mis tierras, ¿no? O así lo pensamos. Sí. Y no, y venía a decirnos que para ellos era un honor y un privilegio que hubiésemos elegido su huerto y que lo que necesitásemos, ¡Qué guay! que tal, que llevaban comida por si queríamos, o no, gracias, tenemos, tal. Pero dice, es que qué diferente la cultura, qué diferente la manera de ver la misma situación, ¿no? Ya lo creo. Oye, Juan, de hecho, esta entrevista está quedando más larga de lo habitual, una hora casi y media. Yo estoy disfrutando un montón y podríamos estar mucho rato más, pero bueno, me gustaría ir cerrándola y sobre todo, pues un poco preguntándote por este libro del que hemos hablado varias veces, dónde se puede conseguir, cómo podemos conocer más de tus viajes pasados y futuros, de redes sociales, web, que nos cuentes un poquito. Vale, pues en redes sociales me podéis encontrar con el mismo nombre que tengo en mi web, que es juanporelmundo.com. Y nada, ahí podéis, ahora mismo el libro, yo lo que he hecho me he autoeditado, con lo cual ahora tengo unos ejemplares que voy a presentar aquí en Almería y que la gente me puede pedir, si los quiere firmados y dedicados, los envío por correo y contactan conmigo ahí a través de mi página web o de mis redes sociales y yo les comento cómo hacemos el pago y demás. Y a partir de abril, ahora ya mismo, estará también disponible en Amazon. Se puede comprar desde cualquier lugar, cualquier parte del mundo. Así que, nada, básicamente por ahí podéis seguir mi aventura y si estáis interesado en leer un poco más de este viaje a la vida en el que cuento anécdotas que hemos hablado aquí, detalles y bueno, y aprendizaje, sobre todo de mochilero, del viaje y del accidente, pues por ahí lo podéis encontrar. Bueno, yo animo sobre todo a que Amazon es muy cómodo y todo lo que quieras, pero no hay nada como comprárselo directamente el autor, que además seguramente lo envías firmado si alguien lo quiere y además así de esa manera pues recuperas más de la inversión que al fin y al cabo has hecho. Que seguro que no aspiras a forrarte con este libro, sería iluso por tu parte. Sería muy iluso, sí.
pero con Amazon que se queda y otras librerías digitales se quedan gran parte de los márgenes del libro. Así que yo como autor también invito a que la gente se ponga en contacto contigo a través de las redes sociales o la web y que te lo compre a ti directamente, como voy a hacer yo, para que lo envíes dedicado, ¿no? Supongo que se puede pedir. Sí, y además es que lo que me gusta también de esa parte es la interacción, ¿no? Hablas con la persona que se pone en contacto contigo y que está interesada y bueno, conocer cómo ha llegado a conocerme, por qué está interesada, si es que estás pensando hacer un viaje así y tal, porque yo lo digo que mi objetivo escribiendo este libro y que veré realizado si una sola persona me dice que gracias a mis palabras o a mi libro se ha inspirado para cumplir sus sueños, sea el que sea hacer un gran viaje, sea dejar el trabajo de mierda en el que está o lo que sea, pero ese es mi único objetivo, es servir de inspiración a una sola persona. Pues ojalá este programa sirva un poquito de primer contacto contigo, con tu viaje, con tus aventuras y con este libro que, bueno, estoy deseando leer. Y sobre todo ahora, Juan, pues darte las gracias por tu tiempo, que de verdad ha sido un placer escucharte. También siento que podíamos haber estado mucho más tiempo, pero bueno, por ahora es el que hemos tenido, el que hemos dedicado y estoy súper agradecido por el tiempo que nos has regalado. No, pues muchas gracias a ti, ha sido un placer. Perdona porque me enrollo mucho y tendrás que recortar bastante. Pero para mí, de verdad, un placer charlar contigo y espero que realmente nuestros caminos se crucen más pronto que tarde. A ver si es verdad. Un abrazo, Juan. Hasta pronto. Pablo. Y esto ha sido todo por hoy. Os quiero dar las gracias por haber escuchado hasta aquí. Si os ha gustado mucho, compartidlo, dadle al like o, bueno, poner cualquier comentario que os parezca relevante, porque eso nos da mucha energía y ganas de seguir adelante con este proyecto. Un saludo a todos los oyentes de Radio Viajera, iVoox, iTunes, Spotify o allí donde nos estéis escuchando y hasta la semana que viene.